Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Entonces, vamos a lo que vamos. Am, tema del día, tema del día. ¿Qué tema? El del día. Un tema muy actual, ¿no? Femenino y masculino. ¿Cómo hacer para balancear estos, estos dos conceptos, ¿no? Que hoy en día nos tienen bastante separados en muchos casos? El concepto del femenino y el masculino. Entonces vamos a tratar de entender qué significa tener energía masculina, qué significa tener energía femenina. Como siempre, eh, vamos a tener que ir a la etimología de las cosas. ¿Mm? Eh, Porque esto nos ayuda mucho siempre a entender qué es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Por eso siempre utilizo la etimología de las cosas. Más allá de que um, más allá de que nosotros estemos, ya haya evolucionado la lingüística y hoy utilicemos los conceptos para otras cosas, muchas veces es importante entender de dónde vienen las palabras para saber por qué usamos esas palabras y no otras, ¿sí? Y cuál es el peso que tiene una palabra históricamente para poder entender cómo, cómo nos relacionamos hoy con esos conceptos. Una de las cosas fundamentales a entender, que incluso hoy lo entendí, es que solemos decir energía masculina y energía femenina, ¿sí? Y que etimológicamente decir energía femenina o energía masculina es un error. Es un error conceptual, un error lingüístico, porque nadie tiene en realidad energía femenina o energía masculina, porque lo que significa femenino y masculino es justamente los genitales que definen a un género orgánico, a un género biológico, ¿sí? Femenino, fémina, significa hembra directamente, ¿sí? Como el animal, ¿está? Entonces habla de la hembra, de un ser que es hembra, ¿no? Les voy a ir pidiendo que me pongan la palabra hembra en inglés y macho en inglés porque no la sé. Eh, por el otro lado, la palabra masculino viene de masculinus, que hace referencia a al sexo del hombre, ¿sí? Eh, al sexo del hombre, que básicamente se refiere a los genitales. ¿Mm? Bien, entonces, cuando decimos femenino y masculino, estamos hablando de hembra y macho, no estamos hablando de energías. Y esos fueron los conceptos que a día de hoy nosotros tenemos un poco confundidos. Gracias por las traducciones. Ahora que lo leo, me la sabía, sí la sabía, pero pensaba que era diferente. Así que, justamente, ¿sí? Justamente el concepto, ¿sí? Que nosotros tenemos es que le atribuimos el concepto femenino y masculino a atributos del alma, cuando en realidad el alma, los atributos del alma, eh, perdón, cuando en realidad nos estamos refiriendo con femenino y masculino a los genitales de la persona, ¿sí? No al alma. Pero bueno, es una construcción cultural, por eso mismo es difícil cambiar conceptos, es algo que fue pasando durante muchas generaciones, en el cual cuando se decía que alguien era femenino, quería decir que se parece a una mujer. Y nosotros tomamos el concepto de parecerse a una mujer con tener energía femenina, ¿no? Fue una cuestión de cultura. Bien, y por otro lado, otras palabras que son
eh, muy diferente en su concepto, es la palabra hombre y mujer. ¿Sí? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Bien, eh, la palabra hombre viene de hominem, ¿sí? Eh, hominus. Y hominus significa, eh, hominus significa que viene de la tierra, ¿sí? Porque tierra se dice humus, ¿m? Humus. Entonces, en latín, humus, hominem, ¿sí? Es aquel que viene de la tierra, básicamente, podríamos decir. Por lo tanto, hombre viene de la palabra surgido de la tierra, ¿sí? Y esto hace referencia a que los hombres son, eh, a que los hombres son terrenales, ¿sí? Viven en la superficie de la tierra y no en el cielo. Fíjense que para decir hombre, o sea, perdón, para decir terráqueos, en realidad se dice humanos. Así como decimos a los de Marte, marcianos, ¿sí? A los de la Tierra se le dice humanos, que significa terrícolas en latín. ¿Mm? Bien, en inglés es diferente porque se tomó la palabra man, ¿sí? De humano, ¿sí? Hay otra etimología dentro que es el pensador, el que surgió de la tierra y es el pensador. Entonces el que piensa, manas, es en indoeuropeo el pensante, o sea, el que vino de la tierra y piensa, básicamente, es una mezcla de esas palabras. Bien, entonces, ¿cuál es el concepto acá a entender del humano? Que hombre, ¿sí? Hombre viene básicamente de este concepto en español, viene del concepto de hominus, terráqueo, pero a la vez podemos meter una etimología más a hombre, que es varón, ¿sí? Que esa palabra varón, también tiene que ver con bre. Por más que haya sido mal pronunciación durante mucho tiempo, podemos interpretarlo desde ese lugar. Entonces, vir, ¿sí? Ese concepto significa viril, que significa tener fuerza, ¿sí? Entonces, vir, eh, eh, el concepto de fortaleza en indoeuropeo, se decía viril, ¿sí? Y por lo tanto es uno de los conceptos con los cuales surge varón, ¿sí? En el cual se interpreta a varón como el aspecto hombre, macho, ¿no? Por lo tanto, cuando se habla de si el hombre es fuerte, si el hombre es fuerte, la mujer ¿qué va a ser? Débil, ¿no? Entonces ahí es cuando tomamos el concepto de lo que significa mujer. Mujer viene de molieris, que significa blando, débil, ¿sí? Fíjense, ese es otro de los conceptos que tenemos hoy. Cuando decimos empoderar a la mujer, ¿sí? Cuando estamos hablando de la importancia de la mujer, y la palabra mujer en sí misma significa debilidad. Etimológicamente significa debilidad. Fíjense entonces lo. Fíjense entonces cómo desde el origen existe una interpretación de que la mujer es la débil, la que pertenece, ¿sí? Y que el hombre es el fuerte, el que viene de la tierra, ¿no? Es algo que hasta hoy se está, es lo que básicamente lleva a todo el conflicto que tenemos, ¿no? Ahora,
Para los que no leyeron el blog, breve resumen de esto. Em, ¿Por qué se crea este concepto? ¿Qué es lo que genera este concepto? Nosotros estamos interpretando esto desde el siglo XXI, ¿sí? Siglo XXI. Y para entender por qué surgen estas palabras, hay que ir miles de años atrás, cuando no había todo lo que tenemos hoy. Cuando recién la humanidad se estaba formando. Entonces es importante siempre entender que las palabras son formas de construir contextos, ¿sí? Las palabras no son las que determinan la realidad, es la realidad la que determinó la palabra. Entonces, en el principio, recordemos, en el principio de la humanidad, los humanos no eran humanos, los humanos eran animales, como cualquier otro animal. Entonces, pensarlo como animales. Para entender el concepto animal de esto, tenemos que ver que en el principio de los tiempos, eh, en el principio de los tiempos, había como entre los humanos lo mismo que cualquier otro animal, que básicamente había que sobrevivir. Y la forma de sobrevivir era comiendo, durmiendo y reproduciéndose. Esa era la base de todo esto, ¿sí? Comer, dormir, reproducirse. ¿Cómo hacía el hombre para asegurarse la progenesia? ¿Cómo hacía el hombre para asegurarse sus... um, eh, para asegurarse su progenie, sus hijos? ¿Sí? La forma en que, la forma en que se hacía esto, ¿sí? Era asegurándose de que la mujer tuviera muchos hijos, ¿sí? De que la mujer tuviera muchos hijos. Y como la mujer tardaba muchos meses en tener hijos, entonces eran momentos vulnerables para la mujer, porque la mujer no podía parir un bebé, tenía que estar cuidándose. Entonces, para asegurarse la supervivencia de su grupo, tenían que meterla en una cueva que se quede tranquila, cuidada, y entonces el hombre iba a cazar, a recolectar, a trabajar, ¿sí? Bien, entonces, básicamente, esta construcción hizo que se construyera una creencia de supervivencia en que la mujer tenía que permanecer en casa porque era débil ante los enemigos porque estaba teniendo hijos. Y la única forma de poder subsistir era teniendo hijos. Porque si no se morían, se terminaba la familia, se terminaba todo. ¿Sí? Bien, estoy hablando de hace miles de años cuando empezó esto. ¿Sí? Bien, este concepto de supervivencia, ¿sí? Está solo ligado a la supervivencia. Está ligado a la necesidad de tener hijos para poder sobrevivir, para poder seguir generando posibilidades de tener hijos. ¿Sí? Eso es lo que hace que se considere a la mujer como algo muy sagrado y por lo tanto muy débil. ¿Sí? ¿Vieron ese concepto de, o sea, el corazón, ¿sí? Lo más poderoso que uno tiene en su ser es lo más débil, ¿sí? Porque tengo que proteger lo débil. Fíjense, ¿qué hace el esternón, las costillas, la espalda? ¿Qué hacen todos los huesos? Protegen el corazón. ¿Qué hace el cráneo? Protege el cerebro, que es débil. Porque lo que es débil es lo que nos asegura la existencia. ¿Se entiende por dónde va la cosa? ¿Sí? Porque tenemos la costumbre de pensar que débil es malo, que la debilidad es mala. Es como decir, el cerebro y el corazón son malos. No, el cerebro y el corazón son lo único que nos permite tener vida, son lo único que tenemos que defender. Nuestro organismo mismo
nos está diciendo defiende al débil porque es lo único que nos hace existir. Entonces, en la historia de la humanidad se dijo, hay que defender a la mujer, protegerla en una cueva de todos los enemigos porque es lo único que nos hace ir vivos. Es la única que sabe cocinar, es la única que sabe cuidar a los hijos, es la única que puede gestar un hijo. ¿Sí? Bien, volvamos a lo siguiente. Recordemos todos juntos. Estoy hablando del pasado. Bien, tengamos entonces en cuenta esto. Perfecto. Esta debilidad, ¿sí? Esta fragilidad del ser femenino, ¿sí? Hizo que la cultura se construyera a partir de proteger al débil, ¿sí? Y de fortalecer a el hombre, el defensor de lo débil. Pero ¿qué hizo esto? Con el paso del tiempo, el hombre empezó a considerar que esto que era débil era su pertenencia, su posesión. Porque es normal decir, bueno, si yo soy el que busca la comida, si yo soy el que la fecunda, si yo soy el que trabaja, si yo soy el que la protege, entonces esto es una posesión. Y culturalmente fue pasando la debilidad a ser pertenencia. Bien, eso sería naturalmente lo que pasó históricamente. Pero ¿qué sucede? Esto fue pasando en muchas culturas a lo largo de siglos y milenios, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Por qué pasó esto? Por el contexto, ¿sí? El contexto no permitía en ese instante que la mujer, ¿sí? Que la mujer pudiera activar su potencial de empoderamiento, porque su único empoderamiento, y el gran empoderamiento, era que la civilización persista. O sea, lo más importante que tenía que hacer la mujer era que sigamos existiendo. Era toda su tarea, y básicamente es la tarea, ¿no? Pero culturalmente se fue construyendo la idea de que la mujer solo tiene que hacer eso, asegurar la supervivencia del especie. Todo esto depende del contexto, ¿sí? Y vamos otra vez de nuevo. No juzguemos el pasado con los ojos del presente. Les pido por favor, vamos al pasado. Veamos lo que sucedió. ¿Qué sucedió? La mujer en el pasado se empoderó de ser, ¿sí? Se empoderó del lugar de madre y del que cuida la casa. La cultura no fue impuesta por los hombres, fue una convención de supervivencia. Sé que es difícil para muchos ahora mismo pensarlo de esta manera, pero les pido que hagamos el ejercicio de ir al pasado, ¿sí? Fue una convención entre hombres y mujeres en que las mujeres dijeron, mi poder es mi útero, mi poder es ser creadora, mi poder es hacer el alimento, mi poder es hacer alquimia, magia, mi poder es transformar cosas que están separadas en un alimento que permite dar vida. Fíjense, en ese instante, en aquel entonces, el poder de eso. Por eso muchas culturas eran matriarcales, pero las matriarcas no tenían poder porque sobre los demás, no, tenían porque eran madres. ¿Se entiende? Fíjense, estamos hablando del pasado. Bien, ¿qué pasó entonces? Cuando las civilizaciones no tenían que sobrevivir, cuando las civilizaciones encontraron balance, ¿sí? Hubo equilibrio en la civilización y no había necesidad de sobrevivir y correr para conseguir comida, de repente el poder entre el hombre y la mujer se empezó a igualar porque hombres y mujeres estaban relajados,
Entonces podían aprender, leer, compartir, y así se desarrolló una civilización igualitaria. Muchas civilizaciones en el pasado tenían el mismo poder hombres y mujeres porque no había necesidad de hacer que la especie sobreviva, que todo es armonía. Pero ¿qué sucede? Los momentos de equilibrio y unidad son muy poquitos. ¿Qué significa? Que si todo esto es la historia de la humanidad, solo esto cuenta los momentos de equilibrio. Porque siempre había caos, siempre había guerra, siempre había hambre. O sea que no es que hubo un momento en la historia que fue equilibrado, sino que ese momento se dispersa en diferentes momentos de la historia por periodos muy, muy cortos de tiempo. Entonces, esto hace que durante muchos periodos de la historia los hombres tuvieran que salir a defender y la mujer tuviera que otra vez quedarse en la casa a cuidar a los hijos, ¿sí? Esto fue creando a lo largo de muchísimo tiempo, muchísimos años, la naturalización de que la mujer tiene que estar en casa criando hijos y que el hombre tiene que salir afuera a defender. Bien, ¿qué sucede? Que en los últimos, podríamos decir, en los últimos 50 años, hemos empezado a llegar de nuevo, 50, 80 años, podríamos incluso, los últimos 80 años, empezamos otra vez a entrar en un periodo de balance, en el que gran parte de la civilización no necesita sobrevivir como antes, ¿sí? Antes toda la civilización y un poquitito de personas no necesitaban, pero ahora gran cantidad de personas que no necesitamos sobrevivir. Por lo tanto, hombre y mujer vuelven a estar en el mismo nivel. Y este balance entre el hombre y la mujer, ¿qué implica? Que otra vez la mujer no tiene por qué quedarse en casa cuidando a los hijos, también lo puede hacer el hombre, porque no hace falta ir a defender nada. También hay otro tipo de trabajo, por lo tanto la mujer puede ocupar el lugar del hombre, ¿sí? Y de repente se empieza otra vez a equilibrar. Pero venimos de milenios, en que era al revés, en que veníamos de una costumbre, ¿sí?, de que era tan caótico el contexto que la mujer tenía que quedarse a asegurar la supervivencia y el hombre tenía que salir a luchar, ¿sí? Se convirtió en salir a trabajar, ¿sí? O sea que tiene que ver con el contexto. ¿Qué sucede entonces? El machismo y el embrismo no son opuestos, son resultados del contexto. Entonces, hoy en día, la lucha entre femenino y masculino es una lucha equivocada, porque la mujer le echa la culpa al hombre y el hombre le echa la culpa a la mujer, cuando la culpa era del contexto. Estamos tan centrados en ver quién tuvo la culpa en la historia de que hoy haya tanta desigualdad, cuando en realidad hoy es la época con mayor igualdad de la historia, pero que podemos seguir tratando de ser mucho más iguales. Cierro paréntesis. Estamos dando en un lugar equivocado. La lucha no es entre femenino y masculino. La lucha no es ni siquiera lucha. Lo que hay que hacer es responsabilizarse del contexto. Lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de un contexto equilibrado. Porque cuando tenemos un contexto equilibrado, no hay necesidad de que nadie defienda a nadie. No hay necesidad de que nadie se encargue de mantener a nadie. Cuando hay un contexto equilibrado, todos somos iguales. En tanto sigamos luchando los unos con los otros, entre el femenino y el masculino, es una lucha absurda y eterna. Porque el conflicto no está en el otro género. El conflicto está
en un contexto desequilibrado. Y, además de esto, surge el tema de la diversidad, ¿sí? El tema de la diversidad de género, el tema de la diversidad sexual. Otro gran tema, este. ¿Cuál es el gran tema de la diversidad? Es que en lugar de aceptar la diversidad, lo que está llevando es a que dividamos aún más en más grupos. Y fíjense que para mí es perfecto todos los movimientos que hay. Para mí son perfectos. De hecho, estoy de acuerdo con todo movimiento que afiance el poder interior de una persona. Para mí es fundamental que esto sea así, ¿no? Salir y decir, esto soy yo, este es mi poder, me empodero en lo que soy. Para mí es fundamental hacer esto. Pero ¿cuál es el tema? Cuando yo soy de este grupo. Yo soy de este grupo. No, aquellos son de aquel grupo. No, yo no soy homosexual. Yo soy bisexual. No, no me catalogues como esto, porque yo soy esta otra cosa. Cuando empezamos a hacer esto, lo único que hacemos es seguir dividiendo y poniendo contras entre diferentes individuos. Una cosa es empoderarse en lo que soy y otra cosa es dividir lo que somos, conceptualizarlo en carpetas. Entonces, el concepto femenino y masculino de repente empieza a diversificarse. Si antes era así, de repente ahora es así. Cada vez hay más grupos en lugar de uno. Entonces, ¿cuándo es el momento del verdadero equilibrio? Cuando aceptando que existe todo esto, todos nos hacemos llamar humanos. Porque eso en definitiva es lo que somos. El equilibrio y balance entre todas las cosas es cuando dejamos de catalogar en diversidad y empezamos a decir humano. Y el humano tiene el potencial de ser todo. Por lo tanto, un humano libre es capaz de ser lo que quiera. Un humano libre puede autoidentificarse con lo que se le antoje, porque está empoderado en sí mismo, pero es humano. Ahí está el verdadero poder de la diversidad. El verdadero poder de la diversidad es aprender a respetar que todo humano tiene la capacidad de ser lo que quiere ser, que todo humano tiene la capacidad de expresarse y de convertirse en lo que busque ser. Ahí está la diversidad. Que cada humano, no los grupos, no la separación de las cosas. Cuando yo empiezo a decir el conflicto está en el otro, estoy creando dualidad. ¿Sí? Estoy comenzando a crear dualidad. Pero bien, tenemos acá tres conceptos. Voy a hablar más porque es un tema difícil, porque es actual. Hay otros tres niveles en los que tenemos que ver esto. Está el nivel biológico, el nivel emocional y el nivel mental. Biológicamente, no puedo ser lo que queremos. Y ahí entramos en un conflicto. Biológicamente somos lo que somos. Yo soy un humano. No puedo ser una flor. Biológicamente yo soy masculino. No puedo ser una mujer. Biológicamente es así. Luego está el nivel emocional. En el nivel emocional yo puedo sentir energía de mujer y de hombre. Porque básicamente en mis células está la información de los dos. Está la información de la mujer y la información del hombre. Por lo tanto, mi energía puede ser tanto de mujer como de hombre. Es lo que quiero hacer. Durante muchos años de mi vida, yo me sentía mujer, no me sentía hombre. Durante toda mi adolescencia, hasta mis 20 años,
costó muchísimo aceptar que yo era un hombre, porque toda mi energía era de mujer. Y era así. Biológicamente era un hombre, mi alma era una mujer. Lo equilibré. No es que lo pude equilibrar, luego lo equilibré porque estaba en mi camino y entonces encontré un equilibrio entre mi mujer interior y mi hombre interior. Y encontré una especie de equilibrio en la que me siento muy cómodo. Y luego está el mental. El mental es el plano que dice que todo es posible. Todo es posible. Por lo tanto, si yo quiero ser una flor, yo soy una flor. Y puedo despertar el potencial de una flor y la información de una flor. Si yo quiero ser un perro, puedo ser un perro y despertar el potencial de un perro. Si yo me quiero convertir en un árbol, en la tierra, puedo despertar el potencial de la tierra, del árbol, porque la mente tiene límites. Entonces, fíjense que no es una cosa o la otra, son diferentes niveles de percepción. Por lo tanto, este tema, cuando hablamos de integrar la energía femenina y la energía masculina, que es algo que solemos decir en el mundo de la espiritualidad, ¿sí? Eh, integrar el femenino y el masculino, no es que son cosas que están separadas, no son cosas opuestas que tienen que ser unidas. Todos somos internamente las dos cosas. Lo único que hacemos es, a veces, despertar el potencial de una y a veces el potencial de otra. ¿Mm? Es simple. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de despertar el potencial de las dos. Bien. Entonces, recordemos, lo único que tiene sexo y sexualidad es el cuerpo, porque sexo significa genitales, órganos reproductores. O sea que esto de decir, por ejemplo, catalogar la bisexualidad, homosexualidad, eh, básicamente es catalogar a las personas por sus genitales y no por su ser. Lo que tenemos que recordar es que más allá de las formas, somos humanos, porque todos compartimos algo seguro, y es que todos somos la Tierra. Y recordemos, entonces, luchar contra otro género, ¿sí? Luchar contra el género, echándole la culpa de algo, es perder el foco de que el conflicto está en el contexto, de que en un contexto equilibrado no hay necesidad de lucha de géneros. Bueno, es un tema complicado, sé que a muchas mujeres les toca de lleno esto porque es una lucha de vida, también para las personas de otro tipo de sexualidad, ¿no? Es otra lucha de vida, el ser homosexual, el ser transexual, o sea, hay tantas luchas que cada persona ha tenido que vivir para poder encontrar su lugar, ¿sí? Pero a todas esas personas, sé que a lo mejor va a costar tiempo en entenderlo, pero a todas esas personas, lo que me gustaría recordarles es lo siguiente. Nadie les quitó el poder. Lo único que sucedió es que perdieron el poder. Cuando yo recupero mi poder, no tengo por qué quitárselo a nadie. Cuando yo recupero mi propio poder interior, nadie más tiene ese poder. O sea, luchar contra alguien por haber perdido el poder no te da poder.
porque el otro nunca tuvo el poder. Bien, así que eso. Recordemos, la batalla entre el hombre y la mujer es una cuestión de semántica histórica. La batalla entre el hombre y la mujer tiene que ver con un contexto en desequilibrio. Busquemos la forma de equilibrar el contexto y no perdamos energía en luchar los unos los otros. Y lo mismo para todos los que están luchando por la diversidad. ¿Sí? La diversidad, no se puede luchar por la diversidad. La diversidad es natural. Lo que hay que hacer es empoderar la diversidad humana, pero no dividirnos en ellas. Recordemos, al fin de todas las cosas, todos somos humanos. Bueno, espero que se haya entendido, que no hayan sido conceptos agresivos. Traté de ser histórico para que se entienda. So I hope you could understand this, that I try to be historical for it to be understandable. Y básicamente sé que hay muchas personas de las que escuchan todo esto que hoy están muy tocados por este tipo de temas porque eh, es lucha, ¿sí? Y obviamente cuando nos tocan nuestra lucha eh, es duro, ¿sí? Eh, eh, pero también que no estamos acá en esta tarea planetaria, no estamos para luchar, estamos para construir futuro a través de la conciencia, ¿sí? Construir futuro a través de la conciencia implica que no luchemos, que seamos. Entonces, vamos a la línea. La vibración del día de hoy es Fu. La afirmación es yo soy el flujo de toda emoción. El código de hoy es el cuarteto, no la música. Para los argentinos, no se asusten, no voy a hablar del cuarteto. Bien, dice, cada ser vivo en la existencia debe pasar por un proceso de 4 fundamentos universales de tiempo, los cuales son inevitables. Una ley cósmica interdimensional, una ley cósmica e interdimensional, expresión, experimentación, integración y trascendencia. Todo ser en primera instancia se expresa, nace, crea, luego experimenta, es decir, crece, juega creado. Al culminar su juego, integra, produce, contempla su propia creación y analiza lo vivido, para finalizar trascendiendo, muriendo, liberando la obra, heredándola a sus sucesores en el ciclo. Todo ello le lleva nuevamente a expresarse en otro nivel superador de sí mismo. Nos sentamos cómodamente y comenzamos a estirar el cuerpo, a bostezar, masajeamos. Y comienzo a relajar mi cuerpo, dejando caer todo el peso. Me concentro en mi respiración.
Siento el aire dentro de mi cuerpo, convirtiendo cada órgano en viento, haciéndome sentir liviano como una pluma. Siento el aire a mi alrededor convertirse en viento, conectándose al viento dentro de mí. Siento la energía de mi alma comenzar a moverse dentro de mi cuerpo, con distintos colores, expandiéndose a través de mi piel, hasta rodear como un tornado todo mi cuerpo alrededor. Percibo la luz del sol, del yo soy, por encima de mí, y coloco mis manos a la altura del corazón, con las palmas hacia arriba, sintiendo la luz del sol. Percibo la fuerza del yo soy ingresar por mi corona, atravesar mi ojo, garganta, corazón, plexo, anclando en el sacro de un hermoso color naranja. Inspiro profundo y siento la luz del sacro dividirse en dos, expandiéndose hacia mis manos, llenándolas de una hermosa energía naranja. Esta energía es mi potencial creador. Esta energía son las emociones de mi alma que mueven mi creación. This energy. En una mano encuentro la energía femenina y en la otra la energía masculina. La femenina es la que mueve mi capacidad de gestar realidades. Y la energía masculina es la que mueve mi capacidad de trascender realidades. Las dos son inevitables partes de mi ser. Dentro de mí se encuentra la información que hace a toda mujer y a todo hombre. En las dos fuerzas encuentro mi polo norte y mi polo sur, y entre ambas el eje de lo que yo soy, la tierra, humano.
Así, tomo esta dualidad de mi vida para que encuentre en el centro el equilibrio. Llevo mis manos al corazón, junto al femenino y masculino, al hombre y la mujer que viven en mi energía, unidos como uno, en el concepto humano. Y para unirles, canto mi vibración. Yo soy el flujo de toda emoción. Yo soy el flujo de toda emoción. Yo soy el flujo de toda emoción. Inspiro profundo y comienzo a llevar esta conciencia a todo mi cuerpo, acariciando, bostezando y masajeando. Soy y voy volviendo aquí ahora, abriendo los ojos. Bien. Integrando una de las más difíciles unificaciones de nuestro tiempo. Bueno, espero sirva y como siempre descansen, beban mucha agua y nos vemos mañana para el chakra raíz. Hasta mañana.